nuestro, te alabamos, te reconocemos como el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra, pero sobre todo el creador en Cristo Jesús de nuestra salvación. Y gracias te damos por esta salvación tan grande que tenemos y que gozamos en Cristo. Perdónanos cuando muchas veces los abatimientos, los temores, las dudas nos quitan de esta comunión santa. Tú tienes paciencia y misericordia. En ti está la fortaleza y la misericordia que nos has dado. Gracias por esta escuela de la cruz, porque a través de los años tú has demostrado que este movimiento siguió adelante con el testimonio Filadelfia y con la preparación de obreros y obreras preciosas que han estado junto con nosotros, nos han enseñado, ayudado. Y ahora, Señor, cambian obreros, han cambiado a través de los años, pero no cambia la doctrina, ni los propósitos, ni tus deseos para con esta escuela de la cruz. Que los que han sido nombrados y no serán nombrados no olviden esto, que sobre todo nombre está el nombre, que es la escuela de la cruz de Cristo. Y serán de bendición a las iglesias en estos momentos de turbulencia, de problemas, de luchas que estamos teniendo. Líbranos de errores, Señor, pero líbranos del yo, de la carnalidad, del orgullo, de la vanidad, que en este tiempo que tú nos has indicado por el sermón profético del Señor, que levantemos nuestra cabeza, que eso sea fruto de la humillación, cuando vemos que todas estas cosas se están cumpliendo. Gracias, Padre amado, por todos los siervos que han estado en esta escuela, los que han fundado la iglesia en Buenos Aires amada, y que todavía estamos en esta sede junto con ellos y con la comunión Adelphia. Pedimos que bendigas a nuestros amados que hoy han sido reconocidos, creyendo que tú los has colocado en estos lugares. Y si hay otras cosas que designar o reconocer, que tú nos guíes también. Bendiga nuevamente la salud de nuestro amado Juan Carlos, de nuestra hermana Alicia. Recordamos a Beto Salga. Y bendiga a todos los que están trabajando en esta obra. Ponemos en tus manos a nuestra amada hermana, que tú le des de tu palabra, para darnos la palabra oportuna en este momento. Te lo pedimos en el único nombre que podemos pedir, Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Le pido a nuestra hermana que pase. No sé cómo, si quieres sentarte, parar, como tú quieras. El micrófono, me veo que no estoy acostumbrado. No estoy acostumbrado a este bicho. Sí. Entonces el preparador queda así. Y bueno, claro, eso. Bueno, estamos organizando con los horarios. Cuando no nos se desarman los horarios. Media hora, no, como habían dicho. Bueno. Bueno, queridos hermanos, es una alegría estar aquí y haber escuchado a nuestro amado hermano. Doy gracias también el privilegio de poder estar aquí, poder compartir la clase, poder compartir este día y
abrir esta palabra tan bendita que el Señor puso en nuestras manos. Es una responsabilidad, es un gozo y es un privilegio estar aquí, poder compartir, como dijo nuestro querido hermano, en esta Escuela de la Cruz, poder compartir este día tan especial de un nuevo año de estudio. Pensar que es la escuela bíblica por la cual yo misma he pasado, por la gracia del Señor. Me acuerdo los sábados que íbamos corriendo para llegar a tiempo, y ha sido de bendición, y ahora poder continuar en esta bendición. Quisiera abrir con vosotros en el libro de Habacuc. No sé si lo han leído de anticipo para preparar. ¿Lo han leído? No se ha pedido. Lo habíamos estado hablando con el hermano Juan Carlos y no sé si... Pero no importa, igual lo podemos leer en partes. Los hermanos que ya están hace más de 5 años en la escuela bíblica se acordarán, si tienen buena memoria, que el libro de Habacuc se trató hace 5 o 6 años. Y si tienen, seguro que tienen buena memoria, se acuerdan que se trató el capítulo 1 y el capítulo 2. Y quedó pendiente porque, claro, en una vez no se podía todo el libro. Quedó pendiente el capítulo 3. Entonces, hablando con el hermano Lanata, le dije, mira, se podría terminar lo que en aquel entonces iniciamos. Pero por otro lado, es bueno repasar lo que ya se dijo en aquel entonces, sobre todo para los hermanos que quizás un poco se les ha olvidado, el tiempo que pasó es bastante, y también para repasarlo, lo que ya se ha dicho, para los hermanos que luego de aquella oportunidad han entrado en la escuela bíblica. El libro de Habacuc, para introducirnos al tema, quizás es bueno leer del capítulo 1, el versículo 1 al 4. Si alguien lo quiere leer, versículo 1 al 4. El hermano. La carga que vio Habacuc, profeta: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Muchas gracias. Ven que es un libro que de entrada habla de mucha emoción. Si leemos todo el libro de Habacuc, y os voy a pedir que luego lean todo, vamos a leer ahora luego otros pasajes de Habacuc, se van a asombrar que es un libro tan actual que dice, esto parece de hoy, escrito ayer, para nuestro tiempo. Es un libro de gran actualidad y nos muestra que las cosas del tiempo de Habacuc son cosas de hoy, cosas ya de entrada. Hablan de violencia, de la ley que es hecha violencia, injusticia, angustia. Es un libro muy actual, porque la profecía es siempre actual. Antes de mirar en el contenido mismo, quisiera mencionar algunas cosas de introducción. Un primer punto de introducción, siempre para estudiar un texto hay que conocer algo del libro en cuestión. Habacuc es distinto que Jeremías. Jeremías es distinto que Ezequiel. Cada profeta tiene su especialidad
en cuanto al tema, el contenido, y tiene su enfoque. Y como se acordarán los hermanos del año que estudiamos el año pasado, Sofonías, hemos dicho, para estudiar un profeta, siempre en primer lugar hay que ubicarlo en su tiempo histórico. Cada profeta tiene su enfoque histórico. Y como se acordarán del año pasado, dijimos, están los profetas preexílicos, como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como Amós, que su enfoque era: dejen la apostasía, porque el castigo por la desobediencia, por la apostasía, viene. Vuelvan a Jehová, vuelvan al Señor. Eso era lo que los preexílicos, antes del exilio babilónico, repetían siglo tras siglo tras siglo. Vuelvan al Señor, dejen los dioses paganos, dejen la inmundicia, dejen todo eso, porque el castigo viene. El castigo vino. Pasaron muchos siglos, porque el Señor demostró tener mucha paciencia. Pero sabemos, en el 586 vino el exilio, y ya hubo un preexilio en el 722 antes de Cristo, cuando cayó antes de Jerusalén Samaria. Era bastante antes. Es el preexilio. Y cuando luego la otra etapa del exilio, cuando fue exilado los príncipes, los de alta jerarquía, entre quienes los jóvenes Daniel y sus amigos, eran las fases antes, porque fue en fases el exilio. Podían haberse dado cuenta, estas son señales que el castigo viene, y así vino el castigo final, y Jerusalén fue destruida, y fueron al exilio babilónico. Entonces los profetas preexílicos tenían ese clamor: a Jehová, vuelvan a la fidelidad, o sea, un clamor a dejar la inmundicia, a dejar la idolatría y volver al Señor. Pero están también los exílicos, como un Ezequiel, como un Daniel. Ellos ya no decían: dejen la apostasía porque el castigo viene. El castigo vino. Ellos tenían el enfoque de: el castigo vino porque no han escuchado, pero ahora aprendan y miren al futuro, porque Dios no cambió. O sea, su enfoque era: lean Ezequiel, lean Jeremías, lean Daniel, de animar y estimular a mirar al futuro, que Dios les quiere mantener en la obediencia. Y los post-exílicos, luego del exilio, como Zacarías, como Ageo, ¿cuál era su enfoque? Aprendan del pasado, de vuestros antepasados, que por su desobediencia fueron castigados. La condena vino, el exilio, y sigan fiel. Y ellos tenían otro enfoque especial, como Ageo: edifiquen la casa, como Malaquías. Ahora, haber aprendido, sigan fiel, edifiquen. O sea, cada profeta en su tiempo tenía su enfoque. Y aquí tenemos entonces Habacuc, que es un profeta que actuó un poco antes del exilio babilónico. Si leemos en el versículo 6, vemos que habla de los caldeos. Y aquí yo levanto a los caldeos. Perdón. Fui a usar una Biblia y saqué la apoyo. Perdón. Ya está, gracias. Todo por sacar una Biblia que estaba. El versículo 6 dice: he aquí yo levanto los caldeos, que son amargos, presurosos, caminan por el ancho de toda la tierra y quieren gobernar. Y aquí vienen. O sea, al mencionar los caldeos, está hablando del tiempo que los caldeos vinieron, que es
más o menos 625, la última parte del siglo VII antes de Cristo, ya 740, 730 antes de, perdón, 630, 625 antes de Cristo. O sea, poco tiempo antes del exilio babilónico. Ahora, este versículo que nombra a los caldeos, el versículo 6, es un indicio muy importante. Quiere decir la época de los caldeos. Y sabemos que fue Nabopolassar el que, luego de los asirios, levantó el reino de los caldeos, o sea, los neobabilónicos, y eran realmente, como dice aquí, eran veloces, eran amargos, eran violentos, querían acaparar, dominar. Ese era su afán, dominar la tierra. Por eso dice en el versículo 6b que camina por la anchura de la tierra para poseer lo que no es de ellos. Eso es típico de los neobabilónicos, que son llamados también caldeos, que son mencionados aquí en el verso 6. Querían poseer todo. Y así pasó. Arrasaron con todo. Gente cruel. Y aquí en la introducción, un punto que a veces uno pasa de largo. ¿Por qué está en el canon de la Biblia? ¿Por qué está? Porque es un libro que tiene la autoridad del Espíritu Santo. Hay muchos libros malos y otros libros buenos, pero este es un libro distinto de todos los libros. Este es un libro canónico, quiere decir, tiene por la inspiración del Espíritu Santo la autoridad divina. Por eso es un punto importante, está en el canon bíblico. Ahora, aunque a lo mejor os parezca un libro un poco difícil, distinto que los otros libros, así como Ezequiel. El día que estudiemos Ezequiel, qué difícil que es. O Lamentaciones, qué triste que es. Pero cada libro tiene su contenido especial para decirnos algo aquí y ahora. Entonces ese punto que uno tan rápido pasa de largo, ¿por qué está en el canon bíblico? Para enseñarnos algo. Este es un rollo del Mar Muerto, donde escribían mucho sobre Habacuc. ¿Por qué? Me gustan mucho las ilustraciones, lo puse. Es un rollo del Mar Muerto, un comentario de los judíos que estaban ahí en Qumran, porque ellos pensaban, ellos decían, los caldeos, los kasdim en hebreo, caldeos del versículo 6, son los romanos. Y aquí en este manuscrito es un comentario, un pesher, un comentario sobre Habacuc, y ellos lo interpretaban que los caldeos eran los romanos, que los estaban oprimiendo. Entonces, ya dijimos algo, los Kasdim es un periodo que se puede ubicar bien. ¿Qué sabemos de Habacuc, de su nombre? Nada. Lo único que es seguro que Habacuc no sabemos lo que significa. Pero sabemos de su persona a través del libro. En otros libros bíblicos no es mencionado, pero lo que aquí encontramos, si leen Habacuc, encontramos que es una persona que tiene preguntas, está lleno de preguntas. Ya de entrada comienza a preguntar, clama. ¿Cómo comienza su libro? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Está lleno, está aquí de lo que ve. No da más. Eso encontramos, descubrimos leyendo su libro, que tiene muchas preguntas y que tiene muchas angustias. Porque la expresión en hebreo, ad aná, ¿hasta cuándo? Es una expresión típica de las quejas. Los lamentaciones tienen esta expresión. Los salmos de lamento comienzan así. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y descubrimos que es un hombre con mucha lucha espiritual. Mucha lucha espiritual.
Y el Señor no le dice que eso está mal, pero hay que ver cuál era su lucha espiritual. Descubrimos, leyendo el libro de Habacuc, que él tenía dos grandes preguntas. Y esas dos grandes preguntas las presenta al Señor de una forma muy directa y muy impactante. O sea, lo que nos enseña va con todas sus preguntas, con todas sus luchas, con todo lo que no entiende, va a donde tiene que ir, a Jehová, al Señor Dios. ¿Cuáles son los dos grandes interrogantes de Habacuc? Que podrían ser o son nuestros interrogantes, por eso es tan actual. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, permites que un pueblo más cruel que tu pueblo, más pecador que tu pueblo Israel, los va a oprimir? Esa era su gran pregunta. ¿Cómo un pueblo más injusto que nosotros, tú permites que los oprime? Tú permites que ese pueblo injusto va a ser el instrumento para castigar a la niña de tu ojo. ¿Está claro? Él reconocía, y ahí viene el segundo interrogante de Habacuc, eso lo interpretamos resumiendo todo el contenido del libro. Resumiendo, sacamos esas dos preguntas, léanlo y van a sacar esas preguntas. La segunda pregunta es, ¿por qué y hasta cuándo tu pueblo, aquel pueblo que has sacado de la mano de Egipto, aquel pueblo con el cual has entrado en el pacto, Éxodo 19 y 24, al pie del Sinaí, aquel pueblo que ha dicho, Éxodo 24 y 19, todo lo que Jehová ha dicho lo haremos y hemos de obedecer? ¿Por qué ese pueblo que tú dices, la niña de tu ojo, se aparta de ti? Entonces, él sufría, y nos enseña mucho eso, sufría por el pecado de su pueblo, de su entorno social, que eran los israelitas. Él sufría amargamente por lo que veía en de su pueblo, en su entorno. Entonces, lo que a mí me enseña, yo sufro así, muy personal y muy de forma también eclesial. Sufrimos así por el que está pecando, porque señalarlo y decir, uy, qué mal que está, ¿has visto ese? ¿Ya has enterado de lo otro? ¿Y aquel? Y miren el mundo como está. En Holanda hay muchos hermanos que tienen razón, señalan las señales de los tiempos. ¡Ay, qué mal que está el mundo! Y están con la cabeza así, qué mal que está. Sí, hermanos, son señales de los tiempos. Qué mal. Y siguen caminando. Tiene razón. Si uno ve, y vamos a mencionar todas las cosas, el aborto, el casamiento antibíblico, todas las cosas que podemos indicar, tiene razón, son señales de los tiempos, estamos en los últimos tiempos, es pecado, pero señalarlo solo y seguir es algo incompleto. Habacuc me enseña, cuando lo ves, cae de rodillas, gime, clama y llora por el pecado de tu prójimo. Clama a Dios cuando ves que otro está cayendo. Eso era lo que hacía Habacuc. Lloraba, gemía, y entonces iba al Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, permites que tu pueblo peque, peque y peque? Y él sabía, y es el segundo aspecto de su segunda pregunta. Él sabía. Una vez, Dios, y esa era su gran carga, una vez Dios tuvo que castigar. Y vino
el juicio. Dios tuvo que juzgar y condenar por el pecado que él mencionó, que es violencia. Por eso, muy central en el contenido de Habacuc es la palabra violencia, que ahora la vamos a mirar más de cerca. Pero él, en el versículo 2, ya dice: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no me oyes? O sea, él tenía ese sentir, no me escucha. Daré voces a causa de la violencia y no salvarás. Y sigue versículo tras versículo. En el versículo 3 más adelante sigue hablando de una palabra. En el versículo 8 del capítulo 2, en los versículos 17, 18 del capítulo 2, cada vez vuelve esa palabra jamás, que es violencia. Es una palabra que no aparece mucho en la Biblia, entre paréntesis. La palabra jamás, hebreo, jamás, significa violencia. Significa violación de todas las normas éticas y morales que pueden haber. Violencia y ataque a todo lo que es ético. Eso es lo que esa palabra significa. Y es muy significativo que Habacuc use tantas veces esta palabra, jamás, que lo que iba a decir entre paréntesis, no asocien esto con el movimiento palestino de liberación, que no sé si en español también se llama jamás. Eso es una casualidad, que coincide, pero no hagan esa asociación entre paréntesis. Bueno, abriendo paréntesis, jamás significa violación a todo lo que es moral, a todo lo que es ético y a todo lo que está establecido de parte de Dios. Y Habacuc sabía, como conocedor de la palabra, que por jamás, o sea, por la violencia, por ese pecado intencional, perseverante contra todo lo que Dios ha establecido, que por eso en el tiempo de Noé vino lo que Dios había anunciado. Es la palabra clave de la historia de Noé, la historia del diluvio. La primera vez que aparece esta palabra jamás en la Biblia es en el capítulo de Génesis 6, que es una historia conocida. En Génesis 6 dice que por la violencia que ha llegado hasta el cielo, voy a tener que castigar. Y vino el castigo, porque a la gente no se quería arrepentir. Y vino el diluvio. Entonces él hizo el paralelo, ¿está claro? Él sabía, así como una vez, por la violencia, por jamás, por esa pecaminosidad, vino el castigo, Dios tuvo que castigar. Él sabía, si los israelitas siguen, si insisten, si perseveran en el pecado e insisten que no quieren escuchar, él sabía, y ese era su sufrimiento. Están encaminándose por su pecado perseverante a la condena, al juicio, porque el castigo va a venir. Entonces, eso era lo que él sufría, por el pecado del pueblo. Eso era lo que Habacuc más le dolía. Y nos enseña mucho. O sea, no solo señalar las cosas, pero clamar a Dios, presentarlo al Señor. Y entonces él era, en su actuar, era muy valiente, tanto para con Dios como para con
la gente, porque él iba muy lejos con el Señor. Él clamaba al Señor de una manera que hasta él parece que mismo él se asustaba. Era muy serio con las cosas de Dios. Era puro y era honesto, no iba con vueltas. Veía las cosas y las decía. Era una persona no dividida, o sea, una persona íntegra, moral y espiritualmente hablando. Entonces, el profeta pregunta a Dios esas dos cosas. La injusticia de la sociedad, la violencia, ¿y es actual eso o no? Uno ni quiere abrir ni escuchar un noticioso, ni leer un periódico, porque violencia es el pan de todos los días, ¿o no? Injusticia, matar, violar, inmoralidades. Entonces, todo eso él lo ve, es su primera pregunta. Y su segunda pregunta, ¿por qué sufrir tanto? ¿Por qué tengo que sufrir tanto? Por lo que veo en mi pueblo y porque veo que el castigo va a venir. Ese es el gran dolor de Habacuc. Un punto más de introducción, habría más que decir, es su ascendencia. Como profeta actuaba, y eso nos enseña mucho, actuaba en el templo, era un profeta de templo. Eso sabemos que había profetas que actuaban en el templo, enseñaban y estaban para enseñar y para contestar preguntas del pueblo. Por lo que se lee aquí en Habacuc, sobre todo su oración y su salmo final, la oración de Habacuc 3, eso nos da un indicio que él actuaba en el templo y que su oración, capítulo 3, era para ser cantado. Es un obrero, un profeta, que actuaba entonces entre la gente, posiblemente en el templo, y que era consciente de su llamado. Era uno, como podríamos decir, según los criterios de Dios, uno que sabía que estaba puesto en el consejo de Dios. ¿Para qué? Para ver y para oír su palabra. Eso lo dice Jeremías. Y es muy notable que aquello que leemos en Jeremías 23 habla de ver y de escuchar. ¿Cómo ver la palabra? Nosotros la leemos, pero Habacuc todavía no tenía esta palabra escrita. Y ya de entrada nos dice algo muy notable, porque dice, la carga que Habacuc, el profeta, vio. ¿Verdad que de los títulos muchas veces dicen, bueno, vamos al contenido, rápido, al contenido, y el título dejamos de largo? Y perdemos contenido, perdemos indicaciones importantes. Y aquí hay dos indicaciones muy importantes. Primero, que es una carga. Una carga. Carga, acá la palabra masá, carga, significa algo que uno lleva puesto y que te agobia, que te resulta algo que no te lo puedes sacar de encima y que no es una cosa liviana, una carga que llevas. Y eso es la profecía, una carga. O sea, lo tomaba en serio, lo tomaba muy adentro, lo tenía encima de él y no se lo podía sacar. Señor, ¿hasta cuándo? Llamo, violencia, veo, doy voces y no escuchas y no salvas. Su profecía era entonces una carga muy pesada. Pero también
¿qué dice? Que lo vio. Es lo que dice aquí, ver u oír. Y aquí el título dice que él recibió su profecía, sobre todo viéndolo. El Señor se revelaba como él quería. Se revela aquí, dice que lo vio. Quiere decir que todo lo que ahora vamos a leer, Habacuc lo vio. Y si lo leemos en detalle, vamos a tener que reconocer lo que este hombre vio. Vio los caldeos que eran veloces, que venían como aves rapaces para poseer. En el capítulo 2 dice que eran violentos, que mataban, venían con jinetes ligerísimos, arrasaban con todo, arrastraban todo lo que no eran con ellos. Lo leemos muy fácil, pero aquí dice, lo vio. Todo esto que está aquí escrito, descrito, toda esa descripción, él lo vio. No era un sueño bonito, no era un dulce sueño que él estuvo. Lo que vio tiene que haber sido espantoso. Entonces entendemos que dice, es una carga muy pesada. Entonces, si vamos sobre todo al contenido, descubrimos no solo que es una carga, que han sido cosas tremendas que él vio, pero que esto es lo que le produce esa angustia, ese clamar a Jehová. Entonces lo que él hace es que va al Señor y lo presenta a él y espera. Y entonces tenemos en el capítulo 1 y 2, tenemos 2 veces una queja y una respuesta de parte del Señor. Esta es una crónica babilónica donde los caldeos aquí describen cómo ellos iban dominando, cómo ellos se mostraban que eran poderosos, que ellos podían dominar. Un documento humano, pero que a los judíos los llenaba de temor. La famosa puerta de Ishtar de los babilónicos, si esto uno lo ve de cerca, queda embelecido. Cada animal es distinto, es una obra de arte, una joya, y así en Babilonia estaba lleno. Dominaban, tenían una cultura en el sentido de arte extraordinaria, pero dominaban y en ese sentido no tenían nada de cultura. El tema central entonces, para ir ya al contenido, es de Habacuc, la lucha espiritual por todo lo que él ve en su entorno. Sufro yo como obreros. Estamos así en este mundo, no solo para señalar y hacer así con la cabeza, qué mal que está todo, qué mal. Y cuando vemos las cosas en las iglesias, en Holanda, en Europa, en donde fuese, ay, qué mal que está todo. Por supuesto, ahí hay que empezar a ver qué mal que está todo, pero aprender de Habacuc a sufrir por eso y a ir al Señor. Tenemos que aprender a clamar al Señor, ir a Él con ese sufrimiento. Cuando yo veo que todo decae, que todos caen en pecado, que la vida social de mi entorno se está deshaciendo, sufrir por eso. Cuando uno ve un alma que está tirado, un drogadicto, uno que está tomado, ¿qué te hace? Habacuc me enseña que no te dé asco, sino que te dé un dolor tan grande que te hace llorar. Cuando ves a una persona que se está deshaciendo, jóvenes
que se están inyectando. Y yo lo puedo decir, contacto con jóvenes drogadictos me ha enseñado que lo que anhelan es alguien que les escucha, alguien que les pregunta, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces eso? ¿No ves que te estás matando? ¿Quieres ir a la ruina? Y van a ver que quieren escuchar, están deseando, muchos están deseando que alguien les preste atención. Una vez tuve un encuentro con un chico que tenía esos que ponen el papelito de platinado, de papel plata. Cuando uno ya los ve con eso, y era a la mañana temprano en la estación, yo lo miré así, dice, no se preocupe, ya me voy, que pensaba que me molestaba el humo, por supuesto me molesta. Pero no es por eso. ¿Por qué haces eso? No, que lo hago solamente algunas veces, fin de semana, era un sábado. Pero ¿no ves que este es el comienzo de tu ruina? ¿No ves que esto te lleva al abismo? O sea, quieren eso, anhelan, muchos de ellos, anhelan contacto, que alguien se ocupe de ellos. Eso me enseña Habacuc, a llorar por el mundo, por los que se pierden, y a clamar y a llorar por el pecado, así como él lloraba por el pecado de los israelitas y clamaba a Dios. ¿No ves, Señor, cómo tu pueblo se está descarriando, cómo se están apartando de tu palabra? Eso era la lucha espiritual de Habacuc. Entonces, está compuesto el libro de 2 capítulos. El capítulo 1 y 2 es totalmente distinto que el capítulo 3. Y esto lo dijimos, me acuerdo, hace varios años. Los que estuvieron se acordarán. El capítulo 1 y 2 tiene esta composición. El profeta presenta una pregunta muy impactante a Dios y recibe respuesta. La primera queja, que es pregunta, va en el capítulo 1 del versículo 2 al 4. Y entonces recibe respuesta del versículo 5 al 12. Y después otra vez presenta su queja, pregunta, y yo os pido que miren si le parece que es más queja o si es más pregunta. Es queja-pregunta. En primer lugar, queja. Su primera queja, segunda queja-pregunta es del capítulo 1, versículo 12 al 17. Es su segunda queja-pregunta. Otra vez va Dios, Señor, ¿por qué tal y tal y tal cosa? ¿Por qué? Su gran dolor. ¿Por qué permites que un pueblo cruel, que un pueblo pagano, que un pueblo idólatra sea el instrumento para castigar a tu pueblo? Está claro que es difícil eso. ¿Por qué permites que un pueblo más injusto que tu pueblo pecador, pero ellos son más injustos, ¿por qué permites que los están extorsionando, que los van a atacar? Esa era esa queja que él entonces pregunta. Y vuelve a preguntar en el capítulo 12, capítulo 1, versículo 12 al final. Y entonces en el capítulo 2, el versículo 1, hay como un versículo de transición. De la segunda queja, está esperando. Y entonces viene la segunda respuesta de Dios, que es todo el capítulo 2. Y entonces luego viene el capítulo 3. Aquí lo puse. Profecía. Entonces es lo que Dios le responde, volviendo al título. ¿Cómo lo recibe esa respuesta? Lo
lo ve. Hay que tener presente, lo que él recibe de respuesta de Dios, lo ve, porque dice es una carga que él vio. Entonces todo eso que él describe punto por punto del enemigo, de los caldeos, lo ve. Nosotros diríamos, con todo respeto, es más que la peor pesadilla, porque ve cómo van atacando, ve cómo matan, lo ve. Y entonces viene el capítulo 3, que es totalmente distinto. Y antes de un descanso, les voy a dejar mi pregunta ahora. Muchos críticos dicen, ¿no ven? Lean capítulo 1 y 2, ven que es pregunta, queja, respuesta. Segunda pregunta, queja, respuesta. Y lean capítulo 3, van a reconocer, van a decir sí, es totalmente distinto. Es un salmo, oración, así como oró Jonás en el vientre del pez, oró y es su forma de salmo. Entonces muchos dicen, ¿ves? No, esto no era originalmente, no era de Habacuc, porque el capítulo 3 es tan distinto, es un cambio tan radical que no puede ser del mismo. Luego del descanso, al final de este día, vamos a volver sobre esta pregunta. Si eso es un criterio legítimo para decir, no, ves, originalmente tiene que haber sido dos cosas distintas, que algún editor lo juntó y aquí nació el libro de Habacuc. No. Por supuesto que nosotros decimos, el Espíritu Santo inspiró a Habacuc a escribirlo así. Pero la pregunta que al final de este día nos vamos a hacer es, ¿por qué yo, y espero que vosotros también, defendemos la unidad temática de contenido de Habacuc 1 y 2 con Habacuc 3? Porque os anticipo, hay una unidad temática tan preciosa que uno va inseparablemente junto con el otro. Cada parte, la profecía y la oración, tiene como tema fe en Dios, mantener confianza en Dios y seguir. Por eso un tema para escuela bíblica, un obrero aprende de Habacuc, mantenerse fiel a Dios, aunque te cuesten lágrimas, porque te pide todo. No es un ministerio fácil, pero si vemos cómo termina, eso lo anticipo, si vemos cómo termina Habacuc, van a decir, hay mucha recompensa. Un punto más para terminar la introducción y entonces ir al descanso, es la gran unidad entre Habacuc y el Nuevo Testamento, porque un libro relativamente tan cortito, tiene un impacto en el Nuevo Testamento como único, tan importante. ¿Y cuál es? Este texto, el justo, que es un texto clave de Habacuc. El justo vivirá por su fe. Lo menciona Pablo, que luego lo vamos a ver, lo menciona en Gálatas, lo menciona en Romanos y lo menciona en Hebreos 10. Y a lo mejor conocen el tema, el justo vivirá por fe, el texto, el justo vivirá por fe, posiblemente lo conocen más como texto del Nuevo Testamento. Y es lógico porque está 3 veces en el Nuevo Testamento. Pero Pablo lo sacó directamente de Habacuc. Viene directamente de Habacuc. De Habacuc 2, 4b,
que luego lo vamos a mirar de cerca. Viene directamente de Habacuc 2:4b. El justo vivirá, y ahora enfatizo un puntito que es importante. Aquí me van a decir, comparen el texto de Romanos 10, de Gálatas, de Hebreos 10, van a decir, yo lo aprendí del Nuevo Testamento, el justo vivirá por fe. Está bien, el justo vivirá por fe. Eso lo dice Romanos. ¿Por qué enfatizo entre paréntesis? Pero como alumno de escuela bíblica hay que tener presente este tipo de cosas. Pablo lo cita, inspirado por el Espíritu Santo, y dice, tomándolo de Habacuc, y cita esto, y dice, el justo vivirá por fe. Pero Habacuc, cuando lo pone, dice literalmente, el justo vivirá por su fe. Lo hace más personal. Ahora viene el argumento que muchos aducen, que si Pablo 3 veces cita un texto del Antiguo Testamento y lo aplica en su carta con una pequeña, aunque es un detalle importante, dejando de lado la parte su, lo hace, ¿verdad? ¿Quién va a decir que no? Lean los textos. Pero entonces hay que contestar. Cuando dicen, entonces, porque ahí es donde van, entonces nosotros también podemos aplicar los textos y dejar algo o agregar algo, aplicarlo como el Señor nos guía. Es un argumento muy aducido. Entonces, hay una sola respuesta. Que Pablo es Pablo. Y Pablo no es cualquier otro. Pablo no lo escribió él solo, lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo inspira a Pablo a tomar el texto de Habacuc, el justo vivirá por su fe, y el Espíritu Santo lo inspira a poner el justo vivirá por fe, es porque a Dios, al Espíritu Santo, le pareció bien. Pero eso no me autoriza a mí, ni a ti, ni a nadie de hacer lo mismo. ¿Está claro? Porque os prevengo, es porque este tipo de argumentos van a escuchar. Así sí, Pablo también lo hace, pero yo no soy Pablo. Entonces, el justo vivirá por su fe. Esa es la gran lección de Habacuc en su parte de quejas-respuesta. Queja-respuesta. Y otro texto hermoso, que es central, y no hay texto más hermoso para llevarnos en el corazón ahora a un recreo, es este: estaré quieto, porque él sabía, la angustia viene, los caldeos nos van a arrasar, nos van a llevar, pero él, en el día de la angustia, estaré quieto. 2 textos claves de Habacuc: estaré confiado en el Señor, estaré quieto en el día de la angustia. Tenemos ahora, espero, un concepto general, y hemos visto algunos textos claves de Habacuc, y luego del descanso, entonces, si Dios permite, vamos a entrar más al contenido del libro. Vamos a hacer un descanso de 30 minutos, Carlos, hasta ahí 20, a esa hora estamos todos ya ubicados para empezar. ¿Podemos terminar con... Sí. Vamos a ponernos de pie para... Padre amado, gracias te damos nuevamente, Señor, por estar aquí y por la palabra que tú nos has concedido a través de nuestra amada hermana. Permite que la retengamos en el corazón, en la experiencia y en la aplicación práctica. Bendíganos ahora en el reposo un poco y luego también en la segunda parte. Ponemos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.